Estamos en la presentación 3 del módulo 1, el modelo del Nuevo Testamento para la Iglesia. ¿Qué hacía la Iglesia en sus reuniones? Ok, esta sección va a ser breve porque simplemente vamos a dar un concepto muy básico, ya que cuando lleguemos al módulo 2 vamos a adentrarnos más profundamente en los diferentes aspectos de una reunión de creyentes en casas o al lado del río o allá donde se juntaban. Y vamos a ser más detallistas en ese concepto en el módulo 2. Pero en estos momentos vamos a presentar algo muy básico al respecto. En el libro de Hechos, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Después del día de Pentecostés, después de que recibieran ese poder del Espíritu Santo, esa convicción en sus corazones, esa fuerza para predicar las buenas noticias, ese testimonio de la resurrección de Jesús, de que Él era el Cristo, Él era aquel el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que si nosotros aceptamos aceptamos el regalo que nos ha hecho a nosotros, el de Él morir por nosotros, Él siendo nuestro sustituto, seremos salvos, recibiremos aquello que le pertenecía a Él, que es la vida eterna. Entonces, en el libro de Hechos, después de ello, cuando se empiezan a juntar y la iglesia empieza a crecer, el número empieza a crecer, 300 son añadidos, 3.000 son añadidos en un día, 5.000 son añadidos en un día, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Añadían a la iglesia significa añadían al grupo. No al edificio, sino no hacían el edificio más grande, añadían el grupo. Se reunían en las casas. El versículo 46 quiero poner un apunte. Decía, día tras día continuaban unánimes en el templo. Estamos hablando inicialmente de judíos que son convertidos del judaísmo a la realidad de que el cordero ha dejado de ser un animal. La sombra que representaba ese cordero es Cristo. Cristo ha llegado. Entonces se mueven, digamos, de ese judaísmo de sombras a una cristiandad de realidad en la figura de Cristo. ¿Okay? Ya explicaremos un poquitito más adelante, incluso en este módulo 1, de cómo el ir al templo era el proceso de ir a enseñar al templo. Iban a enseñar al templo y escuchaban. El templo tenía diferentes secciones, diferentes atrios, en los cuales había un atrio de enseñanza, y aquellos que tenían algo que decir se alzaban en ese atrio y enseñaban. Entonces, cuando está diciendo que iban al templo o continuaban unánimes en el templo, no era en el templo, digamos, matando corderos, ya que el cordero, Cristo, ya había muerto por ellos, sino para precisamente eso, utilizar la conglomeración de gente en el templo como la audiencia perfecta para explicarles de Cristo. ¿Ok? Pero cuando se reunían en las casas, fíjese lo que dice en el versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Acuérdate de que entre que Jesús ascendiera al cielo, estuvo 40 días resucitado enseñando a los apóstoles, mostrándole de qué manera las enseñanzas del Antiguo Testamento le mostraban a Cristo en realidad. Cómo el Antiguo Testamento sin Cristo era un libro oscuro, pero con la realidad de Cristo, las sombras del Antiguo Testamento cobran luz.
El cordero, que es una sombra, cobra luz. Las prácticas de rituales en el templo del Antiguo Testamento cobran luz, porque todas ellas son como una enorme parábola que están indicando, que están mostrando la realidad que es el sacrificio de Cristo y el proceso por el cual nosotros vamos a ser llevados a la vida eterna y, y ante la presencia de Dios y vivir por siempre en aquello sin lágrimas, sin dolor, por lo cual inicialmente fuimos diseñados, donde no va a haber muerte, ni enfermedad, ni separación. Ok, entonces, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles no estaban enseñando algo nuevo desde el punto de vista totalmente revolucionario al Antiguo Testamento, sino que lo que eran capaces ahora de hacer con la realidad de Cristo era poder explicar todas esas profecías del Antiguo Testamento que indicaban que venía el Mesías, poder explicar cómo esas profecías se habían cumplido en Cristo Jesús. Entonces, los apóstoles enseñaban en las casas también, y las reuniones en las casas eran una reunión de comunión. La palabra comunión, y ya hablaremos más adelante en este mismo módulo 1, cuando hablemos del pan y del vino, la palabra comunión significa la palabra literal comunión. Estaban en comunión juntos. Estaban en comunión juntos. Cuando se habla de el partimiento del pan y la oración, había una comida, compartían una comida. Cuando la expresión de partiendo pan es literalmente partiendo pan, ten en cuenta que en aquella época no tenían la variedad que tenemos a día de hoy en las mesas para comer. O sea, sobre todo si invitamos a 4, 5, 6 familias o 7 familias y que cada uno traiga algo para compartir, la mesa va a estar con una variedad enorme. Pero en aquella época no crean que había esa variedad. Podría ser literalmente partir pan y un poquito de hummus, este paté de garbanzos y tal vez un paté de alcachofa o de berenjena, quién sabe. Pero algo que en realidad no era tan variado, ¿ok? Por lo general. Estaban en comunión juntos. Había un aspecto de recordatorio de Cristo. Porque según daban las gracias por los alimentos y partían ese pan, el Señor les había dejado en ese acto de partir el pan y de pasarse la copa del vino, les había dado las lecciones para recordar su sacrificio y para explicar su sacrificio también. Fíjate el versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Ok? Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Es una expresión comiendo en los hogares, pero porque se juntaban con la excusa de Cristo, esa comida tenía un aspecto extra. No era ir ahí comer por comer, no iban ahí a comer para un cumpleaños, no iban ahí para comer para una boda, iban ahí con la excusa, el motivo de que tenían la misma fe en Cristo. Y cualquier aspecto de esa reunión tenía ese añadido de las lecciones del sacrificio de Jesús, incluido el mismo comer. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos 20:11, volviendo arriba después de partir el pan y de comer, Pablo conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. ¿Ok? Después de comer, de partir el pan y de comer. Partir el pan estaba siempre asociado con comer, no solo con comer un pedacito de pan, estaba siempre asociado con comer. Había una reunión de comida y había una
un momento de enseñanza, un momento de compartir. En este caso, el apóstol Pablo es el que está enseñando, ¿ok? Pero el Nuevo Testamento habla también de que cada uno aportaba, cada uno hablaba según el Señor les iba dando entendimiento y compartían. Y estoy seguro, por ejemplo, en el caso del libro de Hechos, que antes de que Pablo se fuera, pues tendrían una sesión de oración, ¿ok? Para que vean el concepto de partir el pan y comer, y es una expresión muy del Nuevo Testamento, les quiero comentar aquí un caso en el cual el apóstol Pablo está en un barco. Este barco está en medio de una tremenda tormenta, están de camino a Roma y creen que el barco se va a hundir. Todos están hambrientos, no han comido por la tempestad en muchos días y creen que se van a morir. En el capítulo 27, versículo 34 dice lo siguiente: por eso les aconsejo, dice Pablo, que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. El partir pan es una expresión del Nuevo Testamento de compartir una comida. Entonces todos, teniendo ya buen apetito, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. O sea, fue, digamos, la última comida. Tiraron lastre y esperaron llegar a puerto, y todos con vida, ¿ok? Pero cuando Pablo dio gracias y dio el pan, no estaba teniendo, digamos, un servicio religioso sacrosanto. Estaba dando gracias por el pan, porque el pan ha sido recibido por Dios, por el sacrificio de Cristo. En el partir el pan estamos reconociendo de dónde viene, estamos reconociendo que nosotros estamos recibiendo vida por aquel que murió, el pan que vino del cielo, para darnos vida a nosotros. Pero todo dentro de un contexto, y ese contexto es el del comer. Entonces se reunían para comer, se reunían para aprender de las enseñanzas de los apóstoles y para orar. Ya cuando lleguemos al módulo 2 vamos a ampliar, porque hay todavía más detalles que nos quedan en el tintero, pero ampliaremos ese detalle. Muy bien, hemos llegado al final de esta presentación. Les espero en la siguiente.